poblaciones enteras que buscaban refugio durante los asedios. Habitar estas fortificaciones durante los prolongados y rigurosos inviernos europeos suponía un desafío constante. La arquitectura castrense, aunque imponente y robusta, no se diseñó bajo los principios de confort térmico que hoy damos por sentados. No obstante, los maestros de obra, ingenieros militares y constructores medievales desarrollaron, a través de la observación empírica y la tradición constructiva transmitida durante siglos, una serie de estrategias arquitectónicas, materiales y espaciales que permitieron mitigar, aunque nunca eliminar por completo, los efectos del frío extremo. Comprender cómo se gestionaba el aislamiento térmico en estos edificios exige analizar no únicamente el grosor de sus muros, sino también la distribución interna, la selección de materiales, las técnicas de acabado y las adaptaciones culturales que transformaron espacios inicialmente hostiles en refugios relativamente habitables. La piedra constituyó el material estructural por excelencia en la edificación de castillos, principalmente por su resistencia al fuego, su durabilidad frente a la intemperie y su capacidad para soportar el impacto de armas de asedio. Desde la perspectiva de la física térmica, sin embargo, la piedra presenta un comportamiento ambivalente. Es un material denso, con una alta inercia térmica, lo que significa que absorbe y almacena energía calorífica de manera lenta, pero también la libera con igual parsimonia. Durante las horas de luz invernal, cuando el sol lograba incidir sobre las fachadas orientadas estratégicamente, los muros podían acumular una cantidad limitada de calor que se irradiaba gradualmente durante la noche. Esta propiedad, aunque beneficiosa en teoría, se convertía en un inconveniente en climas fríos y húmedos. La piedra tiende a permanecer fría al tacto, favorece la condensación del vapor de agua presente en el aire y genera una sensación de frío radiante que el cuerpo humano percibe con mayor intensidad que el simple descenso de la temperatura ambiental. Además, la conductividad térmica de los tipos de roca más empleados en la construcción medieval, caliza, granito, arenisca o pizarra, es considerablemente superior a la de los materiales aislantes contemporáneos, por lo que el frío exterior se transmitía con relativa facilidad hacia el interior si no existían barreras complementarias. Los constructores de la época, aunque carecían de un conocimiento científico formal sobre termodinámica, aprendieron a manipular estas propiedades mediante el diseño espacial, la selección de morteros y la integración de elementos no estructurales con función térmica. Una de las características más visibles y estudiadas de los castillos medievales es el espesor extraordinario de sus muros, que podía oscilar entre 2 y 5 metros, e incluso superar los 6 metros en torres maestras y murallas perimetrales de fortificaciones fronterizas. Este grosor respondía, en origen, a imperativos puramente defensivos: resistir el embate de arietes, contrarrestar los efectos de minas subterráneas, absorber la energía cinética de proyectiles lanzados por mangoneles o trabuquetes y, en etapas posteriores, soportar el impacto de las primeras bombardas de pólvora. Sin embargo, esta misma masa pétrea desempeñó un papel involuntario pero fundamental en la regulación térmica del interior. Un muro de varios metros de mampostería y mortero actúa como una barrera térmica masiva que amortigua drásticamente las oscilaciones de temperatura entre el exterior y el espacio habitado. En invierno, aunque el muro no impide por completo la entrada del frío, ralentiza su penetración, permitiendo que los sistemas de calefacción puntual, chimeneas de leña, braseros de carbón o piedras calentadas, mantengan un microclima más estable. En verano, el mismo principio funciona a la inversa, conservando la frescura acumulada durante la noche. No obstante, esta ventaja térmica conllevaba importantes compromisos arquitectónicos. Los muros gruesos reducían considerablemente el espacio útil interior, obligando a los diseñadores a crear estancias alargadas y de escasa anchura, dificultaban la ventilación cruzada y, en combinación con la falta de sistemas de extracción de humo eficientes, favorecían la acumulación de partículas y la sensación de aire viciado. La disposición espacial y la orientación de los castillos no respondían a criterios meramente estéticos o simbólicos, sino a una lógica práctica profundamente ligada al clima. Los arquitectos medievales, a menudo formados en talleres monásticos o en gremios de construcción itinerantes, consideraban factores como la trayectoria solar, la topografía del terreno, la proximidad a cursos de agua y la dirección de los vientos dominantes. En el hemisferio norte, las fachadas principales y las cámaras residenciales se orientaban preferentemente hacia el sur o el sureste para maximizar la captación de radiación solar durante los meses de menor altura del astro. Los muros perimetrales y las torres angulares actuaban como pantallas contra los vientos gélidos del norte y del este,
creando patios internos protegidos donde se ubicaban las dependencias de mayor uso cotidiano. Las aberturas al exterior, cuando existían en zonas habitables, eran deliberadamente reducidas. Las ventanas medievales primitivas derivaban de las aspilleras defensivas estrechas, profundas y con marcos de piedra o madera tallada, diseñadas para limitar el acceso de proyectiles y, de forma colateral, minimizar las pérdidas de calor por convección y radiación. Esta reducción de vanos limitaba drásticamente la entrada de luz natural y la renovación del aire, pero constituía una solución eficaz contra el frío penetrante. A partir del siglo XII, con la influencia del románico tardío y la transición hacia el gótico, se comenzaron a incorporar ventanales más amplios en las salas nobles, pero siempre equipados con postigos de madera maciza, cortinas de lana o lino grueso, y, en los castillos más ricos, con vidrios soplados de pequeño tamaño unidos con plomo, que aunque frágiles y costosos, mejoraban notablemente el sellado térmico frente a las aberturas sin cierre. Aunque el concepto moderno de aislamiento térmico no existía en la mentalidad medieval, los constructores empleaban técnicas que cumplían funciones equivalentes mediante la superposición de materiales y la creación de cámaras de aire. Uno de los métodos más extendidos era la construcción de muros de doble hoja con núcleo de relleno. Entre dos paramentos de piedra labrada o mampostería regular, se introducía una mezcla compacta de escombros, grava, tierra arcillosa, cal apagada y, en ocasiones, paja picada o musgo seco. Este núcleo no solo reforzaba la estabilidad estructural y distribuía las cargas de manera más uniforme, sino que también interrumpía la continuidad térmica directa entre el interior y el exterior, actuando como una capa intermedia de baja conductividad. Los revestimientos interiores, por su parte, solían consistir en enlucidos de cal hidráulica y yeso, aplicados en varias capas sobre una base de mortero de arena. Estos acabados no solo mejoraban la higiene, la luminosidad y la estética de las estancias, sino que también regulaban la humedad relativa del ambiente, absorbiendo el exceso de vapor en épocas de lluvia y liberándolo lentamente cuando el aire se secaba, lo que mitigaba la sensación de frío húmedo. En los techos, donde la pérdida de calor por convección ascendente era particularmente acusada, se empleaban estructuras de vigas de roble o castaño que sostenían tablones, tejas cerámicas o, en construcciones más modestas, cubiertas de paja o caña. Estos materiales orgánicos, con una conductividad térmica significativamente menor que la de la piedra, proporcionaban una barrera adicional contra el frío que descendía desde las cubiertas o se filtraba por las juntas de la estructura. En las plantas superiores y en las cámaras de representación, se popularizaron los techos artesonados y las bóvedas de cañón o crucería, que aunque difíciles de calentar de manera uniforme, ayudaban a estratificar el aire caliente generado por las chimeneas y a reducir las corrientes descendentes de aire frío. A pesar de estos ingeniosos recursos constructivos, los castillos medievales seguían siendo entornos intrínsecamente fríos, húmedos y propensos a la condensación. La combinación de muros de piedra, morteros porosos, falta de ventilación controlada y fuentes de calor puntuales generaba un microclima interior donde la humedad relativa podía alcanzar niveles cercanos a la saturación, especialmente durante el deshielo o en temporadas de lluvias prolongadas. Esta humedad no solo aceleraba la degradación de los materiales, favorecía la proliferación de moho y deterioraba los textiles, sino que también intensificaba la percepción de frío, ya que el aire húmedo conduce el calor corporal con mayor eficiencia que el aire seco. La calefacción se limitaba, en la práctica, a sistemas localizados chimeneas de leña con tiro natural, cuya eficiencia mejoró notablemente a partir del siglo XII con la introducción de la campana y el conducto de evacuación, braseros de carbón vegetal o mineral, y piedras calentadas al fuego que se colocaban en las camas o se envolvían en paños para calentar los pies. El humo y las cenizas en suspensión agravaban los problemas respiratorios y ensuciaban los paramentos, por lo que muchas estancias carecían de sistemas de purga adecuados hasta la consolidación de la arquitectura residencial tardomedieval. Ante estas limitaciones estructurales, la arquitectura se complementaba de forma sistemática con soluciones textiles y mobiliarias de origen empírico. Los muros interiores se cubrían con tapices de lana, lino afieltrado, terciopelo o cuero curtido, que no solo cumplían una función decorativa y de estatus, sino que actuaban como aislantes acústicos y térmicos, reduciendo drásticamente la sensación de frío radiante emitida por la piedra desnuda. Los suelos, originalmente de tierra apisonada, losa de piedra o madera sin tratar, se cubrían con esteras de junco, paja compactada, alfombras de lana importadas de Oriente o pieles de animales.
Incluso el mobiliario se diseñaba para crear microclimas. Las camas se instalaban en nichos excavados en el espesor de los muros. Se rodeaban con doseles de tela pesada y se cerraban con cortinas para retener el calor corporal y evitar las corrientes de aire frío. En definitiva, la arquitectura de los castillos medievales refleja un equilibrio pragmático y evolutivo entre la defensa militar, la habitabilidad humana y las restricciones tecnológicas de la época. Aunque el frío era una condición inherente a estas estructuras de piedra, los constructores y sus habitantes desarrollaron un conocimiento práctico sofisticado para contrarrestarlo. El grosor mural, la orientación solar, los núcleos de relleno, los revestimientos de cal, los techos de madera y, sobre todo, el uso masivo y estratégico de textiles y elementos de cierre, transformaron espacios inicialmente hostiles en refugios funcionales. Este legado constructivo no solo permitió la supervivencia física de sus moradores durante siglos de inviernos rigurosos, sino que también sentó las bases técnicas y culturales para la posterior evolución de la arquitectura residencial europea, donde el confort térmico se integraría progresivamente como un principio de diseño fundamental. Estudiar estos métodos revela cómo la necesidad humana de adaptarse al entorno frío impulsó soluciones que, aunque rudimentarias desde la perspectiva contemporánea, demostraron una comprensión profunda y aplicada de la interacción entre materiales, clima y espacio habitado, anticipando en muchos aspectos los principios de la arquitectura bioclimática en el entorno hostil y térmicamente desafiante de los castillos medievales. La cama no constituía meramente un mueble para el descanso, sino un dispositivo de supervivencia cuidadosamente articulado. Dado que la calefacción generalizada era inexistente y las corrientes de aire frío penetraban por rendijas, vanos y estructuras porosas, el lecho se convertía en el único microclima controlable del dormitorio. Su diseño, materiales y disposición respondían a una lógica empírica de retención de calor, gestión de la humedad y protección contra los parásitos, consolidando un sistema de descanso que, aunque rudimentario desde la óptica moderna, demostraba un conocimiento profundo de las propiedades aislantes de los recursos naturales disponibles. La evolución de las camas medievales, desde plataformas de madera desnuda hasta estructuras con doseles y cortinas pesadas, refleja un proceso continuo de adaptación al frío, la humedad y las rigores de la vida castrense, donde cada capa de relleno, cada textil y cada ajuste arquitectónico cumplía una función térmica y higiénica precisa. La estructura base de la cama medieval solía consistir en un armazón de madera, generalmente de roble, haya o castaño, especies valoradas por su resistencia a la deformación y su durabilidad frente a la humedad ambiental. En las primeras etapas de la Edad Media, las camas eran simples tarimas elevadas del suelo mediante patas torneadas o bloques de piedra, con el objetivo de alejar al durmiente del frío radiante que emanaba de los suelos de tierra, losa o madera sin tratar. Esta elevación, aunque modesta, entre 30 y 50 centímetros, marcaba una diferencia crucial en la percepción térmica, ya que el aire más frío y denso tiende a acumularse en las zonas bajas de las estancias. Con el avance de los siglos, especialmente a partir del siglo XII, el armazón se complejizó, se incorporaron cabeceros y pies rectos o ligeramente curvados, travesaños de refuerzo, y en los estratos nobles, postes verticales que sostenían estructuras superiores para colgar cortinas o doseles. La madera, al ser un material de baja conductividad térmica en comparación con la piedra, actuaba como una barrera pasiva que ralentizaba la transferencia de frío hacia el cuerpo. Sin embargo, su porosidad y tendencia a absorber la humedad ambiental exigían tratamientos con aceites, ceras de abeja o resinas naturales que, además de proteger la fibra, contribuían a sellar mínimamente la superficie y evitar la condensación directa sobre el lecho. El núcleo térmico de la cama era el colchón, cuyo diseño variaba radicalmente según la clase social, la región geográfica y la disponibilidad de recursos. En los niveles más bajos de la población castrense, así como en las dependencias de la tropa o los sirvientes, el colchón se reducía a un saco de lino o cáñamo relleno de paja de trigo, centeno o avena, a veces mezclada con hojas secas, musgo o juncos triturados. La paja, aunque económica y fácil de renovar, poseía una capacidad aislante limitada. Su estructura hueca atrapaba aire, creando una capa térmica inicial, pero se compactaba rápidamente con el peso y la humedad, perdiendo volumen y eficiencia en pocas semanas. Por esta razón, era práctica habitual voltear, airear y reemplazar parcialmente el relleno cada cierto tiempo, especialmente tras temporadas de lluvias prolongadas o durante los meses de mayor condensación invernal. En contraste,
Los colchones de las cámaras señoriales incorporaban capas estratificadas de materiales más sofisticados. Sobre una base de paja o crin vegetal se disponían mantas de lana cardada, seguidas de fundas rellenas de plumas de ganso, pato o cisne, y en los casos de mayor riqueza, de plumón de ave migratoria importado del norte de Europa. El plumón, con su estructura ramificada y capacidad para atrapar volúmenes considerables de aire seco, constituía el aislante térmico más eficiente de la época, proporcionando una sensación de ligereza y retención de calor muy superior a la de los materiales vegetales. La fabricación de estos colchones requería mano de obra especializada, lavanderas, cardadores y costureros que aseguraban la distribución uniforme del relleno, evitaban grumos y mantenían la integridad de las costuras para prevenir fugas y proliferación de parásitos. Sobre el colchón se disponía la ropa de cama, cuya composición y número de capas dependían directamente de la estación y del estatus del ocupante. La capa inferior, en contacto directo con la piel, solía ser una sábana de lino o cáñamo tejido en telar de bajo liso. El lino, aunque fresco al tacto inicial, poseía excelentes propiedades de regulación de la humedad, absorbía el sudor nocturno y lo liberaba gradualmente, evitando la sensación de frío pegajoso que producían los tejidos sintéticos o mal ventilados. En invierno, se superponían una o varias mantas de lana, generalmente tejidas en sarga o paño, a veces afieltradas mediante batido y vapor para aumentar su densidad y reducir la porosidad. La lana, por su estructura proteica natural, contenía millones de microcápsulas de aire que actuaban como reservorios térmicos, manteniendo el calor corporal incluso cuando el tejido estaba ligeramente húmedo. En los castillos de mayor poder adquisitivo, se añadían cobertores de terciopelo, seda o lana teñida con pigmentos vegetales o minerales, que aunque decorativos, también contribuían al sellado térmico. El elemento más característico del sistema de abrigo nocturno eran las pieles de oveja, lobo, zorro, ciervo, oso o incluso nutria, según la disponibilidad y la jerarquía del usuario. Las pieles curtidas con el vello intacto se extendían sobre la cama como última capa, o se colgaban en las paredes cercanas para reducir el frío radiante. Su eficacia residía en la densidad del pelo, que creaba una barrera física contra las corrientes de aire y atrapaba una capa de aire estático inmediatamente sobre el cuerpo. Además, la grasa natural residual del cuero proporcionaba cierta resistencia a la humedad ambiental, aunque también requería ventilación periódica para evitar el enranciamiento y la proliferación de ácaros. La distribución y el uso de estos materiales no eran homogéneos dentro del castillo. La nobleza disfrutaba de lechos individuales o conyugales amplios, con múltiples capas de colchón, sábanas de lino fino, mantas de lana importada y pieles seleccionadas por su suavidad y capacidad aislante. Las camas de los caballeros, capellanes o administradores solían ser más modestas armazones de madera sin tallar, colchones de paja renovados con menor frecuencia, una o dos mantas de lana local y, en ocasiones, una manta de jerga, tejido vasto de cáñamo y lana mezclada, como cobertura final. La tropa, los escuderos y los sirvientes dormían en literas superpuestas, sacos de paja sobre el suelo, o incluso sobre bancos de madera con mantas compartidas. En muchos casos, el sueño colectivo era una práctica térmica deliberada. Compartir el lecho o dormir en proximidad física permitía aprovechar el calor metabólico grupal, compensando la insuficiencia de los materiales individuales. Este fenómeno, documentado en inventarios post-mortem y relatos de cronistas, no solo respondía a la escasez de recursos, sino a una comprensión intuitiva de la termodinámica corporal. Varios cuerpos juntos reducían la superficie expuesta al frío y estabilizaban la temperatura del aire circundante. El mantenimiento de las camas medievales exigía un esfuerzo constante. La humedad, el humo de las chimeneas, la transpiración nocturna y la falta de ventilación cruzada convertían los lechos en focos de condensación. Sin sistemas de deshumidificación, la paja y la lana absorbían vapor, favoreciendo la aparición de moho, el olor rancio y la proliferación de insectos. Los castillos contaban con personal especializado en el cuidado de las camas lavanderas que hervían las sábanas en calderos con ceniza o jabón de sebo, criados que aireaban los colchones al sol en los patios internos, y criadas que batían las plumas con varas de madera para restaurar su volumen. El uso de hierbas aromáticas como lavanda, romero, menta o ajenjo, dispuestas en pequeños saquitos bajo las almohadas o entre las capas del colchón, cumplía una doble función: repelencia de parásitos y enmascaramiento de olores, aunque también contribuía a crear un entorno más seco y menos propicio a la proliferación fúngica. Las almohadas, por su parte,
Evolucionaron desde simples sacos de paja o hojas hasta rellenos de lana cardada, plumas o incluso cabello humano o crin animal, siempre buscando un equilibrio entre soporte cervical y aislamiento térmico. La arquitectura del lecho se complementaba con elementos textiles que actuaban como cerramientos móviles. Las cortinas de lana, lino afieltrado o terciopelo, suspendidas de los postes del dosel o de rieles de madera empotrados en el muro, no solo proporcionaban privacidad, sino que reducían drásticamente la infiltración de corrientes de aire y el enfriamiento por radiación hacia las paredes de piedra. Al cerrar el perímetro de la cama, se creaba un volumen de aire reducido que se calentaba rápidamente con el cuerpo y se mantenía estable durante horas. En los castillos más avanzados, los doseles se cubrían con tapices o telas pesadas que actuaban como techos térmicos, evitando que el aire caliente ascendente se dispersara hacia las bóvedas frías. Esta estrategia, aunque sencilla, anticipaba los principios de la zonificación térmica moderna. En lugar de calentar toda la estancia, se concentraba el esfuerzo en el espacio inmediato al usuario, optimizando el consumo de leña y maximizando el confort percibido. En síntesis, el sistema de descanso medieval no era un conjunto pasivo de objetos, sino una arquitectura portátil de supervivencia térmica. La combinación de armazones elevados, colchones estratificados, textiles de regulación hídrica, pieles de alta densidad y cerramientos textiles demostraba una adaptación pragmática a las limitaciones materiales y climáticas de la época. Cada capa, cada costura y cada renovación del relleno respondía a una lógica de eficiencia energética y preservación de la salud, donde el frío no se combatía con fuego generalizado, sino con aislamiento localizado, gestión de la humedad y aprovechamiento del calor metabólico. Estudiar estas prácticas revela cómo la intimidad del sueño en los castillos medievales era, en realidad, un acto de ingeniería térmica cotidiana, donde la